Hola, hola, gente bien íntegra, ya estamos de regreso. Muchas gracias por permanecer y estar aquí con nosotros. Tenemos un tema, como les decía, muy interesante y nuestro invitado de hoy nos va a aclarar muchísimas cosas y nos va a platicar mucho de este tema que es muy interesante. Él es neumólogo con especialidad en cardioneumología. Es jefe del Departamento de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, egresado de la Escuela Nacional de Medicina, de la Escuela de Medicina de la Universidad La Salle con título de la UNAM. Especialidad en Medicina Interna del Hospital ABC de la UNAM, curso de alta especialidad en Cardioneumología del Instituto Ignacio Chávez, profesor en Medicina por más de 10 años de la Universidad de La Salle y profesor adjunto del curso de alta especialidad en Fisiopatología Cardiopulmonar de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, se dice fácil, y miembro del numerario de la Academia Nacional de Medicina. Ha participado en muchos estudios clínicos para el desarrollo de nuevos medicamentos y cuenta con más de 146 publicaciones a nivel nacional e internacional y más de 4,000 citas de sus trabajos y publicaciones. Es un hombre prolífico, es un estudioso, así es que estamos muy contentos y vamos a recibir con un fuerte aplauso a Tomás Pulido Zamudio, doctor. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer. Muchísimas gracias. En Bien Integra, muy ocupados de la salud completa e integral, pues estamos hablando hoy de un tema que es la hipertensión arterial pulmonar. Y nos va a explicar con qué es eso y con qué se come. Mira, realmente la idea de hablar un poco de la hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad rara, es una enfermedad poco frecuente que sin embargo se confunde con muchas enfermedades. Entonces, en base a la experiencia que me ha tocado vivir a lo largo de 20 y tantos años, es que el diagnóstico se retrasa. Entonces, ¿qué es la hipertensión pulmonar? Así como todo el mundo sabe, todo el mundo conoce que hay una hipertensión sistémica, que es la que medimos nosotros en el brazo, existe una hipertensión pulmonar. ¿Qué pasa en la hipertensión pulmonar? Generalmente el corazón lo podemos dividir en dos lados. Lado izquierdo, que es el que manda la sangre a todo el cuerpo, y lado derecho, que es el que manda la sangre a los pulmones para que ahí se oxigene. Entonces, el lado derecho del corazón, a través de la arteria pulmonar, manda la sangre a los pulmones y esta regresa al lado izquierdo para ir a todo el organismo. Esta presión en la arteria pulmonar es una presión muy baja, porque pues realmente el corazón lo único que tiene que hacer es bombear la sangre de aquí para acá, ¿no? No pasa absolutamente nada. Exactamente. Entonces, cuando esta presión aumenta en el sistema o en la arteria pulmonar, es cuando nosotros hablamos de hipertensión pulmonar. Si esta enfermedad progresa, no se diagnostica a tiempo, lo que va a pasar es que el corazón del lado derecho, ventrículo derecho, aurícula derecha, crecen, se dilatan y aparecen síntomas de insuficiencia cardíaca. Entonces, hay muchas causas de hipertensión pulmonar. Una de estas es la HAP, como menciono de repente, hipertensión arterial pulmonar. Pero bueno, si quieres hablamos un poquito de la clasificación. Perfecto. Entonces, el grupo 1 es HAP, que es hipertensión arterial pulmonar, y ahorita voy a regresar a ese tema. ¿Por qué? Porque las causas más frecuentes de hipertensión pulmonar, sin el A, digamos, sin el punto arterial, son las enfermedades del lado izquierdo del corazón. O sea, toda enfermedad del lado izquierdo del corazón te va a dar hipertensión pulmonar, llámese un infarto, alguna valvulopatía, si tienes problema de válvula mitral o válvula aórtica, te va a dar hipertensión pulmonar, porque obviamente todo se va transmitiendo de forma retrógrada. Ese sería el grupo 2, que es el más frecuente. Grupo 3, enfermedades propias del pulmón, del tejido pulmonar. Por ejemplo, alguien que fuma, todo el mundo sabe que el que fuma mucho le puede dar enfisema, o algo que se llama EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso puede dar hipertensión pulmonar. El otro grupo, trombos o coágulos en el pulmón, también de hipertensión pulmonar. Correcto. Ahora, lo importante es, hablando ya del grupo 1, es que los síntomas son exactamente los mismos, pero el tratamiento es completamente diferente. ¿Qué significa esto? Que si un paciente tiene una enfermedad valvular, digamos del lado izquierdo del corazón, una válvula mitral, se trata la válvula, se puede cambiar la válvula con cirugía, con algún procedimiento intervencionista, y el paciente se cura. Si alguien tiene enfisema o EPOC, pues hay que tratar el enfisema, hay que poner el oxígeno al paciente si es que así lo requiere, y la hipertensión pulmonar se controla. Pero ya entrando en el tema propiamente dicho, lo que es hipertensión arterial pulmonar, el problema que tenemos es que los síntomas son muy parecidos. ¿Cuál es el síntoma principal? Falta de aire. Entonces, obviamente falta de aire es para todas las enfermedades pulmonares, todas las enfermedades
cardíacas. Y aquí lo importante es tratar de entender que si alguien tiene falta de aire, puede ser hipertensión arterial pulmonar. No quiere decir que sea, Claro. porque es una enfermedad rara, pero es el pensar en la enfermedad. ¿Qué la produce? Normalmente, hablando ya del grupo 1 de hipertensión arterial pulmonar, tenemos en el organismo sustancias que abren y cierran las arterias. Ok. Todo el mundo las tiene, ¿ok? El equilibrio, de hecho, por ejemplo, la hipertensión sistémica, pues es el tono de las sustancias, el equilibrio de las sustancias que abren y cierran las arterias. En el pulmón pasa lo mismo. Si tú tienes, por ejemplo, un aumento de las sustancias que cierran las arterias y una disminución de las sustancias que abren las arterias, es cuando se da la hipertensión pulmonar. Ok. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para la hipertensión arterial pulmonar? Bueno, tenemos entre otras muchas enfermedades reumatológicas o enfermedades de la colágena que se llaman, como esclerodermia, como lupus, artritis reumatoide menos frecuente pudiera dar hipertensión pulmonar. Otro factor de riesgo es algunos medicamentos, por ejemplo, que la gente toma sin control para bajar de peso. Anfetaminas, por ejemplo. Anfetaminas, que se supone que están prohibidas o que tienen que ser prescritas por alguien que conoce, pueden también producir hipertensión pulmonar. Claro. Otro factor de riesgo. Y que además todo el mundo se lo recomienda. Oye, baja de peso claro, y toma. Y aquí está y tómalos, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen VIH, que es seropositivos, que no necesariamente pueden tener SIDA, pero que son seropositivos, pueden tener hipertensión pulmonar. Y esto es algo, por ejemplo, que incluso muchos especialistas no necesariamente conocen. ¿Por qué? Porque si tú ves a un paciente que tiene VIH y de repente empieza con falta de aire, dices, bueno, pues a lo mejor es una infección, que es lo más frecuente. Entonces, esos serían en general los factores de riesgo para desarrollar hipertensión arterial pulmonar. Y hay otra que obviamente es la idiopática, que es la que no se conoce, que es la que se puede dar en mujeres en edad reproductiva, aunque se puede presentar también en niños y se puede presentar en la tercera edad. O sea, en cualquier edad puede venir esta... En cualquier edad puede venir, pero es más frecuente en mujeres en edad reproductiva. ¿Y eso a qué se debe? Puede ser, ¿Qué incidencia más o menos hay en estadísticas la explicación más fácil es hormonas. Las hormonas tienen que ver, pero curiosamente hay un efecto paradójico hormonal, digamos, porque probablemente los estrógenos y la progesterona tengan que ver con la hipertensión, con la producción de hipertensión pulmonar, pero la enfermedad es menos severa en las mujeres que en los hombres. Claro. O sea, por un lado, pueden, por ejemplo, prevenir, fomentar la enfermedad, pero previenen la severidad. Me hablabas de estadísticas, se calcula más o menos que aquí en México debe de haber como 5,000 pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Es una enfermedad rara, si la comparamos con diabetes, con hipertensión arterial sistémica, y en un registro nacional que nosotros tenemos hay 900 pacientes. Entonces eso significa que hay más o menos como 2,000 pacientes que no sabemos dónde están, que igual están maltratados, que igual no se han diagnosticado, y yo creo que ese es el punto de presentar esta enfermedad, ¿no? Claro. Oye, ¿y por qué se confunde con otras enfermedades o por qué? Okay. Se confunde por los síntomas. Los síntomas principales son falta de aire. Entonces, en mi experiencia, lo que más me ha tocado ver es, por ejemplo, asma, ¿no? Se puede confundir con asma. ¿Por qué? Por la falta de aire y porque muchas veces tú ves a un paciente y no lo ves, no tiene ninguna alteración, digamos, física. Evidente. Entonces, evidente. Entonces dices, bueno, pues tú no pareces enfermo, debes de tener asma. Ok. Pero el asma, si se controla de forma adecuada, en 3 meses el 90% de los pacientes está controlados. Entonces aquí el mensaje es, si alguien tiene falta de aire, le dicen que es asma y después de 3 meses sigue con asma, pues a lo mejor es otra cosa, ¿no? Y tiene que ir con el médico a preguntar. Otro dato importante son los desmayos que nosotros llamamos síncopes. Al momento, si el corazón está bombeando la sangre y no puede bombearla de forma adecuada, entonces al momento de hacer alguna actividad física la persona se desmaya. Que es como una saturación. Exactamente. Entonces, se desmaya y se confunde con crisis convulsivas, con epilepsia. Entonces, bueno, te voy a tratar para la epilepsia, pero pues igual con medicamentos la epilepsia se puede tratar. Entonces, si alguien tiene falta de aire y le dicen es epilepsia, pues nada más pensar que puede ser hipertensión pulmonar. Es complicado, pero de veras el diagnóstico temprano depende el pronóstico de los pacientes depende mucho del diagnóstico temprano.
como la mayoría de las enfermedades, pero bueno, evidentemente es un reto, porque hay que ir identificando y conociendo. Esa es la chamba maravillosa que hacen los médicos, que es identificar los síntomas, ir descartando y observando, ¿no? No se vayan, vamos a un corte y regresamos para seguir platicando con el doctor Tomás Pulido Zamudio, a Bien Integra. Hola, hola, gente Bien Integra, estamos de regreso aquí con este tema importantísimo, muy interesante. Y gracias a AzTeleTV por hacer posible esta emisión, esta producción, esta transmisión. Y a todo el equipo técnico, gracias a Saúl y a Alex que están aquí ayudándonos. Y gracias, doctor, por estar aquí una vez más. Gracias. Y seguimos con la hipertensión arterial pulmonar, que es algo no muy frecuente, pero puede ser sumamente grave. Claro. ¿Cómo se diagnostica? Porque yo entiendo que a lo mejor mucha gente te dice, ay, es que subí la escalera, es que ya no puedo dar más, es que me canso y no puedo respirar, porque creo que es algo muy frecuente en tu profesión. Yo creo que, la forma de diagnosticar es obviamente pensar en la enfermedad. A nosotros como médicos lo que nos dicen es, tienes que hacer diagnóstico de lo más común. Y es cierto, así es como nos enseñan en la universidad a pensar. ¿Ir descartando? Ir descartando. Okay. Entonces, la hipertensión arterial pulmonar tiene que hacerse por descarte, digamos, es un diagnóstico de exclusión. Tengo que descartar las causas más frecuentes para poder llegar al diagnóstico. Entonces, lo primero son los síntomas, ¿ok? Los síntomas, por ejemplo, falta de aire, síncope, que es el desmayo, edema o hinchazón de las piernas, por ejemplo, es otro. Si alguien tiene esto tiene que ir con su médico y el médico tiene que hacer exámenes generales. Entonces, dentro de los exámenes generales, un electrocardiograma me puede orientar a sospechar la enfermedad. Correcto. Una tele de tórax o radiografía de tórax me puede orientar. Pero un estudio muy importante y un estudio pivote es un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón. Okay. Ese ultrasonido del corazón lo que hace es estimar la probabilidad de hipertensión pulmonar. Me dice si el corazón está crecido, si está de buen tamaño y me da la probabilidad de tener hipertensión arterial pulmonar. En base a esa probabilidad, que puede ser alta, intermedia o baja, es que yo voy a seguir haciendo estudios. Si la probabilidad por este ecocardiograma o ultrasonido del corazón es alta, entonces lo que voy a hacer es un cateterismo cardíaco derecho. El cateterismo cardíaco es la única forma de poder diagnosticar con certeza la hipertensión arterial pulmonar. ¿Qué es el cateterismo? Es algo relativamente sencillo en manos expertas, obviamente, y es meter un tubito, que es un catéter que puede ser por pierna, puede ser por cuello, puede ser por brazo también, y llegar directamente a la arteria pulmonar, o sea, atravesar el corazón, llegar a la arteria pulmonar y medir la presión. Entonces, ese cateterismo, que es algo que nosotros hacemos con cierta frecuencia, te da la cifra de presión pulmonar y ahí es cuando tú sabes que tienes hipertensión pulmonar o no. Pero aparte, durante ese cateterismo podemos poner fármacos o medicamentos para ver si la presión baja. ¿Por qué? Porque sé que si yo pongo un medicamento y esta presión baja, el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar va a ser relativamente sencillo. Es decir, muy buen pronóstico y medicamentos baratos, digamos, ¿no? Que incluso se pueden utilizar para tratar la hipertensión sistémica. ¿Qué pasa si el paciente no responde? Perdón que te interrumpa. ¿Y ahí en ese momento es que estás diagnosticando en un momento temprano? Claro, temprano de acuerdo a cómo llegue el paciente con nosotros o con el médico especialista. Y qué bueno que lo mencionas, porque parte del problema es el tiempo en el que se tarda el médico de primer contacto o el mismo paciente en llegar con el médico especialista. ¿Qué nos pasa de repente? De repente nos ha pasado que el paciente dice, bueno, me falta el aire, es falta de condición. Pasa cierto tiempo y dice, no, bueno, a lo mejor ya no fue tanta falta de condición, va con el médico. El médico dice, bueno, pues es lo más común, es esto, te voy a dar tratamiento y pasan otros 6 meses. Entonces, mientras más temprana sea la referencia a centros especializados y mientras más temprano sea el llegar con el médico especialista, es que nosotros hacemos el cateterismo. Y este cateterismo además me permite de medir la presión pulmonar, ver cómo está funcionando el corazón y normar mi tratamiento. Básicamente ese sería. No es válido decirle a alguien, tienes hipertensión arterial pulmonar con un ecocardiograma y te voy a dar tratamiento. O sea, forzosamente se tiene que hacer el cateterismo.
Y ahí apenas eso es diagnóstico. Diagnóstico, exactamente. Descarte a llegar al cateterismo y entonces el diagnóstico. Ujú. Y ahora la parte interesante, ¿cómo vamos a tratar la enfermedad? ¿Qué vamos a hacer con este tema? La enfermedad es incurable, pero se puede controlar. Okay. O sea, se puede controlar si se diagnostica de forma temprana. Yo tengo pacientes que... ¿Qué pasa? Déjame hacer un paréntesis. Sí, por favor. La gente se asusta por lo que lee en las redes, ¿no? Es que es una enfermedad incurable, es que la supervivencia es de 2 o 3 años, pero realmente si tú la diagnosticas a tiempo, tengo pacientes que llevan 15, 20 años con una muy buena calidad de vida, aunque no hay cura para la enfermedad. Entonces, hay fármacos para tratar esta enfermedad y básicamente el tratamiento, ¿te acuerdas que te hablaba del desequilibrio entre sustancias que cierran y abren las arterias? Entonces, el tratamiento se basa en dar sustancias que abren arterias y bloquear las sustancias que cierran las arterias para tratar de regresar a este equilibrio. Parte del problema que tenemos aquí en nuestro país es que los medicamentos son costosos, no todo el sistema de salud los tiene, claro, pero de alguna u otra forma se pueden referir a centros expertos e incluso hay protocolos de investigación en donde se están probando nuevos fármacos. Y yo te podría decir que en base a mi experiencia realmente el hecho de diagnosticar a alguien temprano para darle tratamiento de forma temprana mejora muchísimo la supervivencia de estos pacientes. Tú estás en estos protocolos, ¿no? Estás trabajando con estos protocolos y bueno, pues aquí ahora nos va a dar todos datos de contacto para que cualquier cosa pues puedan acudir y resolver sus dudas con el doctor Tomás Amudio. Pero aquí es muy importante, bueno, supongo que también tendrá que ver algunos cambios de hábitos. ¿Es posible hacer ejercicio, regresar a una actividad física? Claro, con un tratamiento adecuado es posible. De hecho, la idea es tener una buena calidad de vida. Parte como nosotros vamos midiendo la evolución del paciente ya con tratamiento, es algo que se llama caminata de 6 minutos. Entonces ponemos al paciente a caminar, al paciente a caminar 6 minutos y vemos cuánto camina. Y si por ejemplo caminaba, por decir algo, tú, así a ojo de buen cubero, debes de caminar en 6 minutos como 600, 700 metros. Eso es lo normal, ¿ok? Y nosotros, si alguien, por ejemplo, con tu talla y tu peso, camina, complexión exactamente, camina, ¿cómo se llama? 300 metros, pues eso está mal. Entonces, si yo diagnostico a alguien que camina 300 metros, le doy tratamiento, debe de caminar 600 metros después de cierto tiempo. Y así es más o menos como vamos midiendo la evolución, aparte de otros parámetros como serían el mismo ultrasonido del corazón y cateterismo, que no lo repetimos con tanta frecuencia, pero sí está indicado en algunas situaciones, ¿no? Entonces, la idea es que los pacientes que tienen HAP tengan una buena calidad de vida, claro, y puedan hacer cosas. Muy bien. ¿Y la alimentación incide previamente al tema? Digo, ya decías cuáles eran las cosas, pero a lo mejor la alimentación en estas sustancias no necesariamente. En algún momento, excepto en algunos pacientes que están tomando medicamentos anticoagulantes, por ejemplo, que son medicamentos para adelgazar la sangre, para evitar que se formen coágulos, ahí sí se tienen que limitar un poquito en cuanto a vegetales, a cosas verdes, digamos, porque interaccionan con los medicamentos. Se pensaba en un momento dado que la arginina, que es un aminoácido que es un paso antes de generar óxido nítrico. El óxido nítrico es uno de los vasodilatadores endógenos que tenemos. Entonces la arginina podría ser un suplemento alimenticio importante para estos pacientes. Pero bueno, son cosas que todavía se están estudiando, ¿no? Entonces el problema también que hay es que no hay manera, a menos que tengas un factor de riesgo, como mencioné, esclerosis sistémica, bebés que nacen con alguna comunicación en el corazón, algún agujerito y que no se diagnostican a tiempo, no hay manera de prevenirlo. O sea, no hay estudios que te digan, voy a evitar que tengas hipertensión pulmonar como podría ser la sistémica, que si tienes buenos hábitos alimenticios, claro, bajar de peso, poca sal, aquí no lo hay. Y generalmente cuando el paciente empieza con síntomas es cuando ya la enfermedad está muy avanzada, ¿no? Entonces, por eso es importante el tratamiento temprano. Estamos de regreso aquí en Bien Integra. Muchas gracias a Aztel TV por toda la facilidad y la producción de este programa y la emisión con el doctor Tomás Pulido. Ya muy confianzudo. Sin problema. Bueno, Tomás, así te voy a hablar. Somos jovenazos. Tomás, es una enfermedad poco común, pero puede ser muy riesgosa, muy peligrosa. Regálanos así como rápidamente un resumen, un breve. Ok.
El resumen, hablando de hipertensión arterial pulmonar, es una enfermedad poco frecuente, es una enfermedad rara, pero que puede llegar a ser catastrófica. Correcto. No tiene cura, sin embargo, con un tratamiento, un diagnóstico adecuado y con un tratamiento adecuado, los pacientes pueden tener una buena calidad de vida por mucho tiempo. Síntomas una vida normal. Una vida normal. Síntomas se confunden con muchas enfermedades. Prácticamente los síntomas son falta de aire, desmayos o síncope, edema o hinchazón de las piernas, y el médico tiene que pensar en la enfermedad para poderla diagnosticar. Es un diagnóstico de exclusión. Un examen importante es el ecocardiograma, correcto, que es el ultrasonido del corazón, y si el ultrasonido o ecocardiograma me dan una probabilidad alta de hipertensión pulmonar, tengo que hacer un cateterismo cardíaco derecho. Hay algunos factores de riesgo, como sobre todo en enfermedades como esclerodermia, que es una enfermedad reumatológica, que a lo mejor en ese grupo sí se puede hacer screening o sí se puede hacer prevención. Si alguien ya tiene esclerodermia, cada año se recomienda hacer un ecocardiograma. Y en el caso del, ya que se tiene, por ejemplo, en factores de riesgo, el diagnóstico de hipertensión pulmonar por ecocardiografía, se hace el cateterismo cardíaco. Y el cateterismo cardíaco me sirve para dos cosas: para poner medicamentos y ver si baja la presión, pero la otra cosa importante es hacer un diagnóstico de certeza y ver la función del corazón, ver cómo está funcionando el corazón, claro, que a la larga esto es lo que la evolución del paciente. Y finalmente el tratamiento. Hay tratamiento aquí en México, estamos limitados por el costo de estos tratamientos, claro, pero no se vale dar tratamiento sin un cateterismo. Ese es, yo creo que el mensaje. Y diagnosticando de forma temprana y tratando a los pacientes de forma temprana, la calidad de vida puede llegar a ser normal. Esto que dices es muy importante porque muchas veces tenemos que tener mucha claridad de que tenemos que tener un diagnóstico muy claro, ¿no? Esto que dices es, no se vale dar un medicamento creyendo que sí es cuando no he agotado los estudios de laboratorio. Y yo creo que el otro mensaje es, el paciente tiene todo el derecho de ir 1, 2, por 3 opiniones, y se vale decirle al médico, ¿podrá ser hipertensión pulmonar? Pues sí se puede, no se puede, y seguir buscando las opiniones. Nuevamente recordarles que hay una asociación. La página de Facebook es HAP México, mis redes sociales, Pulido T en Twitter, Tomás Pulido en Facebook, y el teléfono donde se pueden comunicar es el 55 54 24 25 97. Otra vez más despacito. Ok, el teléfono es el 55 54 24 25 97. A veces, porque sí soy así medio, no millennial, ¿verdad? Pero sí estoy metido en redes sociales, Twitter Pulido T. Perfecto. Y Facebook Tomás Pulido. Muy bien. Pues aquí lo tienen, es muy importante que puedan ir en este entendimiento de una enfermedad que no es muy común, pero sí presentan agotamiento, falta de respiración, falta de aire, estos edemas en las piernas y los síntomas que nos está comentando el doctor Tomás Pulido. Acuden al especialista y agoten sus estudios de laboratorio y no permitan que les den medicamentos si no están perfectamente agotados. Muchas gracias. Gracias. Acudan a Tomás para a través de Facebook, de las redes, de su teléfono. Pero bueno, atiendan cualquier situación, el cuerpo les habla, les dice qué es lo que tienen que ir viendo y atendiendo. Nuevamente, muchas gracias, doctor.